Esta declaración fue escrita oficialmente por el imán al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yamani el 12 de abril del 2009. Y el título de la declaración dice así: a Al-Rayek y a todos los eruditos de las diferentes sectas. Aquí va la explicación verdadera, y después de la verdad no hay nada más que el extravío. Y más aclaración detallada sobre los habitantes de la cueva, es decir, Ahl al-Kahf. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con el sello de los profetas y mensajeros. El profeta iletrado y fidedigno, el mensajero de Dios, Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, y con todos los seguidores de la verdad hasta el día del juicio final. Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 93. Y Dios Todopoderoso dijo: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 21. Y Dios Todopoderoso dijo: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 69. El prometido imán al-Mahdi, Nasser Mohammed al-Yamani, al estimado Sheikh al-Rayek. Que la paz y las bendiciones y la misericordia de Dios estén con vosotros, mi querido hermano. Tu íntimo amigo, Al-Sakar, me habló muy bien de ti y nos dijo de que eres una persona que hace el uso del entendimiento. Aquellos que al meditar en los versículos del libro recuerdan y comprenden la verdad procedente de su Señor. Por eso te hemos mandado una invitación para el diálogo en la mesa del diálogo mundial para todos los humanos, la página web del imán Nasser Mohammed al-Yamani. Mi querido hermano, juro por aquel que creó a los genios de una llama del fuego puro y al hombre de arcilla como el Fakhar, aquel que percibe toda mirada, pero no es percibido por ninguna mirada. Dios, el único, el sometedor. Soy el imán al-Mahdi prometido de la pura y verdadera familia del profeta. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 69. No os estoy cantando poesía, ni me estoy perdiendo en palabras sin sentido. Y ahora os encontráis en la era de las principales señales de la hora apocalíptica, en la era del diálogo del Mahdi prometido, antes de su aparición y empoderamiento. Y el sol ha alcanzado a la luna, cumpliéndose así uno de los principales signos de la hora apocalíptica. De modo que el hilal del mes nació antes de la conjunción central y el sol se alineó con la luna al comienzo del mes,
estando en su fase de luna creciente, como una de las señales del prometido Mahdi y uno de los principales signos de la hora apocalíptica es que el Hilal nazca antes de la conjunción central y el sol alcance a la luna, y esa será la razón del aumento del espesor de los hilales al comienzo de los meses lunares. Y advierto a la gente del paso del planeta de fuego Sácar, al que llaman el 10º planeta, y que en la noche de su paso la noche precederá al día, es decir, que provocará un cambio en el sentido giratorio de la Tierra, por lo que el sol saldrá por el oeste en la noche de la victoria y el empoderamiento del prometido Mahdi, con el permiso de Dios, el único, el sometedor, en una sola noche sobre todos los mundos, si siguen así negando la verdadera explicación del Sagrado Corán. Dios no hizo que mi prueba sobre la gente consista en un juramento, sino más bien conocimiento y autoridad a través de la verdadera explicación del Sagrado Corán, para aquellos que quieren ser guiados hacia el Señor, a través del Gran Corán, hacia el camino recto, el camino del Todopoderoso, el alabado. Y Dios es testigo y garante de lo que digo, oh Khalid Mohammed al-Ubaid, y hago recordar mediante el Corán a quienes temen las advertencias de Dios en el Corán, y advertir de un severo castigo también a aquellos que dicen: Dios ha tomado para sí un hijo. Y no le corresponde al Mesías Jesús, hijo de María, ser un hijo de Dios, ya que no hay nada en los cielos ni en la tierra que no se presente ante Él más misericordioso como siervo. Esa gente no tiene conocimiento del Mesías, Jesús, hijo de María, ni lo tuvieron sus antepasados, y los judíos no lo mataron ni lo crucificaron. Más bien, Dios le quitó la vida, elevó su alma y purificó su cuerpo de las manos de sus enemigos, de modo que no le llegaron a tocar. Más bien, el Espíritu Santo y los ángeles lo colocaron en el arca de la alianza, y él es el Rakim, el dígito añadido al número total de la gente de la cueva en el libro, para que todos ellos sean una de las señales de Dios más maravillosas. Si llegas a asomar sobre ellos, huirías despavorido y te quedarías aterrorizado. En cuanto a los habitantes de la cueva, permanecieron durmiendo en ella durante su primer sueño, por 300 años, según el calendario lunar. Luego, Dios los resucitó para que se preguntaran unos a otros cuánto tiempo habían permanecido dormidos. Y el que habían encargado para que les trajera comida de la ciudad, al final no fue, y volvió desde la puerta de la cueva hacia ellos, y después se quedaron dormidos por segunda vez, según los años del sol en días solares. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, Ash-Shamsu wal-Qamaru bihusban, Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículo 5. Dios hizo que el cálculo de estos periodos, que forma parte de los secretos del libro, únicamente se puedan resolver mediante los años solares
en referencia al sol, y los años lunares en referencia a la luna. Un día lunar en referencia a la luna equivale a 30 días según el calendario humano, y su mes es equivalente a 30 meses, y un año lunar es equivalente a 30 años según los días terrestres. En cuanto a un día solar en referencia al propio sol, es equivalente a 1000 días terrestres, y su mes es el mes de Laylatul Qadr, y es equivalente a 1000 meses terrestres, y un año solar es equivalente a 1000 años terrestres. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, Ash-Shamsu wal-Qamaru bihusban, Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículo 5. Y ahora pasamos a la aclaración de las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículo 25. En cuanto a su primer periodo de estancia en la cueva, Dios lo presentó en el libro de acuerdo con los años lunares, es decir, en un día lunar, mes lunar y año lunar, y todo en referencia a la luna. Como bien sabemos que un día lunar es equivalente a un mes según vuestros días terrestres. Entonces, un mes lunar en referencia a la luna misma es equivalente a 30 meses terrestres. Por lo tanto, un año lunar es igual a 30 años según el calendario terrestre. Dicho esto, ahora multiplicamos el periodo de su primera estancia, que es de 30 años lunares en referencia a la luna. Y dado que un año lunar es equivalente a 30 años terrestres, entonces 300 por 30 años es igual a 9000 años terrestres. Eso es solamente su primera estancia. Luego pasamos a la aclaración de las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. وَازْدَادُوا 9. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, parte final del versículo 25. Esto es el periodo que ha durado su segunda estancia en la cueva. Y Dios mencionó su periodo en años solares, en referencia al Sol mismo, según su movimiento en su órbita. Y Dios os informó en su libro que existe un mes equivalente a 1000 meses terrestres. Y nosotros ya os habíamos explicado que es un mes solar en referencia al movimiento del Sol mismo, y que un solo mes solar es equivalente a 1000 meses terrestres. Y como el número de meses en el libro es de 12 meses y la duración de cada mes planetario está asociada al propio movimiento de dicho planeta. Por lo tanto, un año solar es sin duda equivalente a 1000 años terrestres. Y ahora se os ha aclarado la explicación verdadera sobre el número de años que ha durado su segunda estancia en las siguientes palabras del Todopoderoso. وَازْدَادُوا 9. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, parte final del versículo 25.
y son 9 años solares, que son equivalentes a 9000 años terrestres. Y ahora os ha quedado claro el verdadero significado de las siguientes palabras de Dios el Altísimo. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban, sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículo 5. En cuanto a su primera estancia en la cueva, Dios la estableció de acuerdo con los años lunares en referencia a la luna misma. Y dijo que eran 300 años lunares. Y como vosotros bien saben, que es equivalente a 9000 años terrestres, con una precisión infinita y sin márgenes de error, aunque sea de un segundo. Así como os ha quedado claro también la duración de su segunda estancia. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, Wazdadu tis'an, verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, parte final del versículo 25. Y estos 9 años fueron representados según los años solares, en referencia al Sol mismo, que es equivalente también a 9000 años terrestres, según vuestros días y horas, sin márgenes de error, ni siquiera en un segundo. Esto es porque un año solar, en referencia al Sol mismo, es equivalente a 1000 años terrestres, y permanecieron durmiendo en su segunda estancia 9 años más, es decir, 9 años solares en referencia al Sol, que también es equivalente a 9000 años terrestres. Y yo soy el ser humano que da testimonio de la verdad, el poseedor del conocimiento del libro, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 43. Esto es porque soy la persona a quien Dios le ha otorgado el conocimiento de todo el libro, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículos del 3 al 5. Como os hemos traído la explicación verdadera de las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículo 25. Así es como han quedado claros los secretos del cálculo del tiempo en el Sagrado Corán, haciendo uso de los años solares y lunares en referencia al Sol y la Luna, de forma consecutiva, para determinar el periodo exacto de su estancia en la cueva antes de su resurrección. Y tras finalizar su segunda estancia, será su salida de la cueva, y esto se considera como una señal de las principales señales de la hora apocalíptica. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículo 21. Ellos siguen durmiendo en su cueva hasta este mismo momento, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ
تزاوروا عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículos del 17 al 18. Asimismo, la resurrección del Raquim, el Mesías Jesús, hijo de María, que la paz de Dios sea con él. Es una señal de las señales mayores de la hora apocalíptica, según las palabras de Dios Todopoderoso, y será entre los seguidores del prometido Imán al-Mahdi, y después de resucitarse, se dirigirá a la gente y aconsejará a los cristianos seguir la verdad procedente de su Señor, y juzgará entre nosotros y ellos con la verdad, y les dirá: este es el camino recto del Señor, y será de los justos seguidores de aquel que llama al camino recto. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 46. Su resurrección se considera como una de las principales señales de la hora apocalíptica. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 43, versículo 61. Es decir, que cuando retornará en su segunda venida, será de los seguidores justos del Califa de Dios, el Imán al-Mahdi. Y eso porque el último profeta que Dios ha enviado como mensajero a los mundos fue el mensajero de Dios, Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 33, versículo 40. Dios no hizo que el Imán al-Mahdi, Nasser Mohammed al-Yamani, sea un profeta o un mensajero. Más bien, Él me reveló como un partidario del mensaje que trajo el mensajero de Dios, Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Por eso, el nombre Mohammed viene coincidiendo nominalmente al final de mi nombre, Nasser Mohammed. Remitámonos al Sagrado Corán para ver cuál es el significado de la palabra. At-Tawato, que se pronuncia At-Tawato, en otras palabras, ¿qué es la coincidencia en el libro? Vamos a dejar que Dios juzgue entre nosotros con la verdad en su libro claro, y Él nos dirá que la coincidencia nominal no es coincidencia nominal, de manera que el nombre del Imam al-Mahdi sea Muhammad ibn Abdillah, tal como lo describe el hadith atribuido al profeta. De hecho, Él os dictaminó que la coincidencia nominal significa que el primer nombre del profeta Mohammed venga coincidiendo nominalmente con el apellido del Imán al-Mahdi, es decir, Nasser Mohammed. Y encontrarán que el significado que se le da a la palabra Tawato, que se pronuncia Tawato, es la coincidencia en las palabras de Dios Todopoderoso,
ليواطئ عدة ما حرم الله صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, parte media del versículo 37. Es decir, hacer que el primer mes de Muharram del año islámico coincidir con el último mes del año hebreo. Y ese era el objetivo de los judíos al alterar el orden del calendario lunar. Eso se ha inventado para que el año hebreo no termine al final del mes de Dhul al-Hijja. De hecho, hacen que su último mes coincida con el mes inicial del año hijriano, que es el mes sagrado de Muharram, para hacer permisible los meses inviolables que Dios ha prohibido. Que Dios acabe con ellos debido a su forma de engañar y mentir. Y de esa afirmación deducimos la verdad que se pretende de la coincidencia nominal en la narración del profeta. Por lo tanto, la verdadera explicación del siguiente hadith del mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Yuwati usmuhu usmi, su nombre coincide con el mío. Fue veraz que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es decir, que el nombre Muhammad será el último nombre en el nombre completo del Imam al-Mahdi Nasr Muhammad. Y en esto consiste la sabiduría que está detrás de la palabra tawatu, que se pronuncia tawatu, en la narración del profeta, que quiere decir coincidencia nominal. Es así como Dios puso en mi nombre mi noticia y estandarte de mi misión. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani.